Hola, bienvenidos a Rubén Studios. Bien, hoy día aprenderemos a utilizar variables en Python, ¿no? Bien, en primer lugar hay que definir qué son las variables. Las variables en realidad son algunos espacios o contenedores que nos permite guardar o almacenar algunos valores de algunos datos, como pueden ser textos o valores numéricos, ¿no? Como en este caso que está acá, por ejemplo, el valor 5 le estamos asignando a una variable denominada X. Y el valor John, por ejemplo, que es un texto, le estamos asignando a una variable denominada Y. A través de una función de salida, pues vamos a mostrar esa variable, en este caso X, y también la variable Y. Por consiguiente, como son contenedores, pues nos va a mostrar en la salida, nos va a mostrar lo que es el valor 5 y John. Pero ¿para qué sirven las variables? En realidad la variable sirve para cuando nosotros queremos modificar un valor, por ejemplo, en este caso yo no quiero que sea 5, sino quiero que sea 6, 7, 8, simplemente cambio el valor sin modificar la variable y esto automáticamente se va a actualizar y va a mostrar la salida de este valor que se ha modificado, ¿no? Sería muy difícil si tengo que procesar todos los datos en unas líneas de comando, en la cual lo vamos a demostrar. Para eso se utiliza mejor variables, ya que tiene una mejor eficiencia a la hora de procesar estos valores, ¿no? Bien, para eso vamos a nuestro Visual Studio Code. Acá vamos a hacer un caso con Python. Vamos a hacer un poquito más grande esto para que se vea. Y por ejemplo acá, yo primero lo que voy a hacer es mostrar un programa, unas cuantas líneas de comando sin utilizar variables. Por ejemplo, si yo quiero calcular el total a pagar de una boleta de un producto con un descuento del 10%, ¿cómo lo mostraríamos, no? Entonces para eso vamos a hacer acá, ¿no? Voy a hacer el enunciado, voy a colocar acá el Michi para hacer un comentario. Vamos a poner acá calcular, luego voy a poner esto en mayúscula, calcular el total a pagar por la compra de un producto teniendo un descuento del 15%, ¿no? Del 15%. Este primero que yo le voy a hacer acá es, ahora voy a especificar acá, le voy a decir, esto es sin aplicar variables, ¿no? Le vamos a poner acá sin el comentario sin aplicar variables, ¿no? Sin aplicar variables. Listo, que quede claro que este va a ser sin aplicar variables, ¿no? El 15%. Listo. Entonces lo que yo voy a hacer acá, en primer lugar, voy a colocar, por ejemplo, voy a mostrar un print, un poquito más lejos acá, voy a mostrar un print. El nombre del producto, le voy a decir nombre del producto, no decido más. Vamos a poner acá producto, y por ejemplo supongamos que voy a colocar un televisor, estamos haciendo desde cero, mayúscula voy a poner esto, un televisor, por ejemplo, ¿no? Y vamos a colocar también, aparte de un televisor, vamos a colocar el precio. Para eso hago otro print y le digo precio. Vamos a poner acá precio del televisor. Y bueno, en este caso el precio del televisor yo lo voy a colocar acá 100 soles, por ejemplo, lo pongo 1000 soles, la vamos a poner 1000 soles. Estamos acá en Perú, 1000 soles, precio de 1000 soles. Y también vamos a agregar un print para llevar las cantidades, ¿no? Vamos a poner acá la cantidad. Y poner la cantidad y le vamos a poner acá, se va a llevar, por ejemplo, dos televisores, ¿no? Bueno, hasta ahí, por ejemplo, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Si yo voy a darle correr acá, pues vamos a grabar acá caso 1, le vamos a poner, voy a borrar acá, y por ejemplo acá me faltó colocar en estos casos olvidando las comillas,
Y listo, yo tengo por ejemplo aquí, me dice precio, cantidad y el precio 1000 soles y la cantidad 2, ¿no? Muy bien, ahora vamos a calcular el importe. Vamos a poner el importe. Vamos a poner acá el importe. El importe. Bueno, acá el importe va a ser el precio por la cantidad. Entonces yo tengo que hacer que, por ejemplo, Python procese esta operación básica, ¿no? Entonces para eso vamos a poner coma y le vamos a decir que me procese 1000 por 2, ¿cierto? Por 2. Entonces yo tendría ahí, en este primer instante, tendría yo, por ejemplo, la operación, cuánto me está mostrando por la compra de estos dos productos. Vamos siguiendo probar y me va a decir que es 2000. Pero si se dan cuenta, dice hay que tener un descuento del 15%. Entonces vamos a hacer el descuento. Voy a hacer otro print. Vamos a sacar otro print. Y le vamos a decir acá, por ejemplo, descuento. Vamos a poner descuento. No se olviden siempre de las comillas. A la hora de que hay un error va a salir esa línea rojita, ¿no? Ponemos coma para colocar acá la operación. Entonces el descuento va a ser el importe por el 15%. Entonces miren lo que va a pasar acá. Vamos a un poquito más grande para que se vea. Lo que va a pasar acá es que yo tengo que coger estos valores que están acá, que es el precio por la cantidad. Y miren lo que va a pasar. Voy a colocar 1000 por 2. Y todo esto, agarrar así entre paréntesis nuevamente, por el 0.15%, ¿no? Y de esta manera pues estoy haciendo acá el importe, todo esto de acá que es el importe, por el 15%, ¿no? Entonces así de esta manera obtendría yo el valor o el monto del 15%. Vamos a correr y como pueden ver yo ya tengo acá que me dice que es 300. Entonces como es un descuento tengo que hacer una resta. Acá miren cómo se complica nuevamente. Vamos a hacer otro print. Vamos a poner ahora sí el total. Siempre me olvido las comillas. Vamos a poner acá total, 2 puntos. Y acá nuevamente voy a poner la coma para poner una fórmula. Y le voy a decir, va a ser el importe, es decir, va a ser esto que está acá. Comando C. Le voy a poner acá, comando V. Menos el descuento, que es todo esto de acá, miren, o sea, copio todo esto, comando C, comando V. Entonces, es decir, va a ser el importe menos el descuento, o sea, los 1000 menos los 300 que me está saliendo acá, ¿no? O los 2000, perdón, los 2000 menos los 300 que me está saliendo aquí. Entonces, al hacer esto, vamos a hacerle un enter y le damos clic en correr. Y aquí voy a obtener el resultado final, ¿no? Entonces, el precio tengo 1000, la cantidad me voy a llevar 2 televisores, entonces el importe sería 2000. Calculando me dice que, como es el 15%, de 2000 me va a dar 300. Ahora, 2000 menos 300 me va a dar 1700. O sea, funciona, es correcto. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo me quiero llevar 3 televisores? ¿No? Entonces yo tendría que ir acá a la cantidad, cambiar 3 y cambiar este valor que se repite en todos los procesos, por ejemplo, el importe, el del descuento y el total. Pues lo puedo hacer de manera correcta, pero tengo el riesgo, como son varias líneas de comando, de equivocarme. Es aquí donde es recomendable utilizar variables. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que estos valores que están acá, como el precio, o puede ser el nombre o la cantidad, se le asigna a un contenedor. Y cuando yo quiero modificar un valor de cualquiera de esos contenedores, ya sea de precio, cantidad o el nombre, simplemente modifico en estas líneas de comando y se va a actualizar en todas las líneas de comando de salida. Entonces sería una manera mucho más óptima o eficiente de que el programa funcione y sea más rápido para que se puedan modificar algunos valores. Ahora sí, vamos haciéndolo con aplicación de variables. Este primer caso es, como decía acá, sin
variables. Voy a guardarlo nuevamente esto porque ya se procesó. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, utilizando variables, voy a copiar esto para poder copiar nada más y pegar. Vamos a copiar esto y vamos a hacer un archivo nuevo. Voy a hacer un archivo nuevo, vamos acá, Python, y lo vamos a pegar acá, comando V. Entonces lo que va a pasar aquí, bueno, acá yo lo voy a poner con uso de variables, ¿no? Vamos a poner acá con uso de variables. Igual, voy lo mismo, ¿no? Entonces, lo que va a pasar acá, yo voy a lo mismo, le voy a decir, miren lo que le voy a dejar esto aquí para que vean la diferencia. Voy a colocar el producto, pero miren, acá está el precio 1000, cantidad 2. No, esto ya no sería así. Sería así, ¿ve? Yo voy a colocar una variable para precio. Voy a decir px, en minúscula le voy a poner de preferencia, px es igual. Recuerden acá, un igual significa asignación. Si es comparación e igualdad, debería ser 2 veces el signo igual. Entonces yo acá le voy a asignar 1000. Ya para el px, para el precio le voy a asignar 1000. Y para la cantidad que va a ser qx, yo le voy a asignar en este caso 2. ¿Ya? Entonces, hasta aquí yo estoy asignando los valores que se están almacenando en este contenedor que es px, va al precio, y 2 en qx, que es para la cantidad. Entonces, a la hora que yo voy a imprimir, voy a mostrarlo a través de una función de salida, ya no voy a colocar el precio como está acá, simplemente esto se va a reemplazar de la siguiente manera. Voy a borrar este 1000, voy a dejar simplemente la etiqueta, y acá yo le voy a cambiar acá por coma, y ya no pongo el 1000, sino le voy a colocar px. Es decir, muéstrame el valor que tiene esta variable. Entonces acá me va a mostrar cuánto vale px, vale 100. Y en la cantidad también de la misma manera. Entonces acá le voy a decir cantidad, ya no es 2, simplemente le voy a poner coma, y le voy a decir que me muestre qx, ¿no? Muéstrame el valor que tiene asignado qx. Eso es lo que va a pasar acá. Pero miren acá, ahora en los procesos, en los cálculos, sí es un poco más complejo, más engorroso. Esto pues funciona, pero supongamos que tenemos una fórmula más grande, pues me voy a hacer un problema. Entonces aquí para el importe también voy a crear una variable. Entonces me voy acá arriba, esta parte de acá, si ustedes desean, pueden poner un comentario, le pueden decir acá definir variables, ¿no? Pueden colocarlo así, definir variables. Y este sería para los ingresos estas serían variables para, por ejemplo, para ingresar datos, ¿no? Vamos a para ingreso de datos. Puede ser variables para ingreso de datos, ¿no? Ya que eso yo los voy a ingresar como usuario. Pero ahora voy a definir variables para procesar, para calcular. Definir variables para procesar. Es decir, puede ser calcular, guardar, cualquier cosa, ¿no? Esas variables para procesar, por ejemplo, yo tengo en este caso, yo tengo el de importe. Entonces voy a crear una variable importe. Voy a decir importe es igual. ¿A qué es igual el importe? El importe va a ser los 1000 por 2. Pero no voy a colocar los valores, sino simplemente voy a colocar las variables. Entonces acá va a ser px por el qx. De esa manera yo tendría el importe. Entonces, a la hora que yo le digo, oye, muéstrame el importe, ya no voy a colocar los 1000 por los 2, sino simplemente voy a borrar todo esto y le voy a decir imprime importe. Y ahí me está diciendo, muéstrame la variable importe. Y la variable importe, que es el producto de precio por cantidad. Entonces, miren cómo se está simplificando, pero lo estoy definiendo anteriormente acá. Bueno, luego el descuento, miren, el descuento es demasiado grande acá, igual voy a crear otra variable para el descuento que se va a llamar así, pueden colocar el nombre que ustedes deseen, de preferencia pongan algo abreviado, y el descuento va a ser el importe por el 15%, recuerden que es por la compra, ¿no? Entonces le voy a decir el importe, ya no voy a decir precio por cantidad, no, el importe por, y acá le pones tu fórmula, ¿no? Por 0.15. Entonces yo tendría esto. Ahora sí, acá en descuento, pues cambio toda esta operación matemática que está acá demasiado grande y solamente coloco descuento, ¿no? Asegúrense de escribir correctamente el nombre de la variable, ¿no? Ya que si ustedes colocan acá otra palabra que es distinta a esta, puede haber error. Y por último, el total. En este caso voy a crear uno que diga total, ¿no? Que va a ser igual, en este caso, importe menos, ya que estamos descontando, menos el descuento. Entonces igual, toda esta operación matemática acá, que se ve demasiado grande, está de esta manera simplificada, ¿no? Entonces vamos a agarrar aquí
y lo vamos a eliminar, y acá yo le voy a colocar total. ¿Listo? Entonces, una vez que ya tengo, miren cómo se ha abreviado, todas las fórmulas definiendo variables, ¿no? Y luego aquí, esto es ya en la parte de acá, recuerden que es para mostrar, ¿no?, los resultados, ¿no? Acá, ¿no?, mostrar o imprimir. Entonces vamos a ver acá, una vez que yo tengo todo esto, pues la vamos a ver correr. No tengo ni una línea que me diga rojo, pero vamos a ver cómo sale. Y ahora vamos a guardarlo como caso 2, voy a ponerle como caso 2 porque lo he hecho como caso nuevo, lo voy a guardar. Y miren, me sale igual 1000, 2300 y 1700, lo mismo, pero esto es mucho más eficiente ya que manejamos variables. Ahora, aquí viene la razón. Si yo quiero cambiar esta cantidad 2, por ejemplo, quiero darme 3, simplemente agarro este 3, este 2, perdón, y lo cambio por 3. Pues le doy correr y automáticamente me genera el resultado. Solamente, si se dan cuenta, solamente he hecho un cambio en la cantidad, en el valor de la cantidad. En el caso anterior, como digo, tendría que irme a cada fórmula y modificar el valor, y sería un riesgo porque sería muy fácil de equivocarme o que genere un error de cálculo. Entonces, para eso es recomendable utilizar variables, ¿no? Bien, si les ha gustado el video, no olviden suscribirse al canal, darle like al video y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.